Ah, chicos. Ahorita vamos a llamar lista. Me demoré un poquito para ver si llegaba. Voy a llamar lista ahorita. Hola, profe. Hola, hola. Profe, te extrañé mucho. Ah, yo también lo estoy. Hoy es viejito. ¿Cómo estaría? Ya están. Profe, yo también llegué a las Es muy fácil. Yo también. Pero les saco en una hoja donde hago Hagamos algo para que no. no tengamos interferencia cuando vayamos a hacer compartir de cámara, compartir de automáticamente Quinto apague las cámaras para yo no tener inconvenientes. Ah, y me causó curiosidad una cosa. Yo llamé a Laura Blanco y me contestó presente. O sea que ahorita voy a participar con Laura Blanco y me tiene que contestar porque parece que le sirve el micrófono. Entonces, hágame el favor. Sí, profe, pero el que no les sirve es a Sebastián Niño. Sí, ahorita está Sebastián. Bueno, ahorita voy a llamar lista. Mucha espera. Voy a tocar empezar a llamar. Profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe, mira que ya hice todas las divisiones. Genial, genial. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con David? Con David Rivero. ¿Se las manda, profe? Yo no? también, profe, ya las hice las tres. Profe, yo ya también. Probando la tercera. Ya hicimos. Sí me tiene que mandar. Profe, ya. Sí me la tiene que mandar. Ya. Por favor, ahí en su agenda de matemáticas. Mañana hay quiz de matemáticas. ¿Listo? Ay, está Aragón aquí. Hola, Nicolás. Hola, profe. ¿Qué pasó? Ah, bueno, pero estaba marcando y usted no me contestó. Seguimos con la guía de matemáticas. Profe, Señor. el quiz va a ser de divisiones de dos cifras. Bueno, voy a iniciar. 22 participantes. A mí me da pena con los otros 8 que no se pudieron vincular, pero les voy a poner fallo en toda la clase. Bueno. Profe. Señor. Bueno, vamos a continuar. Por acá dice, en esta lectura aparece de niños de cuarto. Ok, sí, tranquilo. Tranquilo. Sí, ¿Te profe. equivocaste? Sí. Vamos a continuar hablando de nuestro tema, porque es muy importante evacuar lo más rápido posible para ir teniendo presente que hay que empezar, estamos estudiando, ¿no? La guía que va a llegarles la próxima semana, que es la guía de verificación, les va a llegar a ustedes con ejercicios de estadística y de matemáticas para empezar a recordar y a trabajar todo eso. Voy, por favor, niños, grabando, entonces les ruego el favor de que cierren cámara. Cierren cámara para la interferencia, pues porque de pronto comparto acá, a veces me deja, a veces no me deja, en fin. Entonces, voy a compartir. Sigo comentándoles acerca de los elementos del proceso estadístico. Entonces está la pregunta estadística, ¿sí? La pregunta estadística o el planteamiento del problema estadístico, ¿cierto? Está la muestra, perdón, está la población, la muestra, las variables estadísticas. Las variables estadísticas pueden ser cuantitativas o cualitativas, ¿cierto? Cuantitativas o cualitativas. ¿Listo? Cuantitativas es cuando me están hablando de un número, de un número en especial. Cuantitativas. Cuantía. Cuantía significa número, recuérdenlo. Cuantía me significa a mí número. Y
cualitativas, cualidad. Entonces, ¿cómo me siento, por ejemplo, cuando ustedes les hacen encuestas socioeconómicas? ¿Usted cómo se siente cuando está en tal clase? ¿O cómo se siente con este otro profesor o con la profesora? ¿Sí? Eso son valorar una cualidad o una característica, ya sea de personas, animales, cosas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora continuamos. Ahora vienen los instrumentos de recolección de datos. Profe, se te escucha entrecortado. Tranquilos, tranquilos. Ahora vienen los instrumentos de recolección de datos. En especial, encontramos la encuesta. ¿La encuesta qué es? Es una gran cantidad, unas preguntas específicas determinadas. Yo todavía no puedo ver nada. No, desen tiempo y cierren el micrófono y al mismo tiempo me cierran cámara porque estoy grabando. ¿Listo? Y ya les va a aparecer, tranquilos. Entonces, en ese momento, la encuesta es como la más adecuada, es como la que ustedes más utilizan, es como la más llegada, la más accesible para todas las personas, ¿cierto? Entonces, les van a preguntar, las encuestas aparecen también en los noticieros, aparecen en los noticieros cuando estamos hablando nos están hablando de cómo se sienten las personas, qué opina de tal suceso, qué opina sobre sobre determinado presidente, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de diferentes elementos que son las variables, y las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas, que habla de cuantía, puede ser número, habla de números, cifras especiales, o cualitativas, habla específicamente de las características o cualidades de un elemento, un suceso, una persona, una cosa, etcétera, etcétera. ¿Listo? Los instrumentos de recolección de datos pueden ser encuestas, como lo vemos acá, ¿cierto? La encuesta. Dice, la encuesta es un estudio observacional en el que se busca recaudar datos por medio de un cuestionario y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación. Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa. Ojo, la encuesta va dirigida ¿a quién? ¿A la población o a la muestra? La encuesta va dirigida a la población. Ojo, va dirigida siempre a la población o a la muestra de población, ¿cierto? A la muestra, sí, porque a veces si queremos hacerlo llegar a la población en general no alcanzaríamos. Por ejemplo, si quisieran hacer una encuesta en Villavicencio, que somos más de 15 millones de habitantes, entonces nosotros no alcanzamos a tener semejante alcance, ¿sí? Hay que tomar una muestra, un barrio determinado, un sector en especial, ¿cierto? O unos sectores en especial. Sigamos. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, seguimos acá. Permítanme. Vamos bajando para ir evacuando. Dice, la organización de los datos. Ah, bueno. Ahora, ¿cómo hacemos cuando se recoge la información? Una vez ustedes hacen la encuesta, se recoge la información. Y aparece esto. ¿A quién le quiero preguntar? Le quiero preguntar a Juan David González. Esta tablita. Juan David no está, le va a poner falla. ¿Sí está o no está? Vamos a buscarlo acá porque si no le vamos a poner falla a Juan David. Voy a empezar a hacer preguntas. No estoy llamando lista, pero voy a empezar a hacer preguntas. Si no me contesta la persona, llamo aquí lista por medio del... Profe, ya estoy compartiendo pantalla. Vamos a mirar a ver. Te compartí pantalla. David, si estás, por favor contesta.
Juan David no está. Le vamos a marcar falla. Le dicen a Juan David que me dicen a Juan David en informática que tiene falla en matemáticas. En las 2 horas, porque tienen que estar en las 2 horas. ¿Listo? Que tiene que la mamá excusar, es darme una muy buena justificación por no haber participado. Y así voy a seguir preguntando. Muy bien. Voy a continuar, ¿listo? Por favor, apaguen camarita para continuar la exposición. Vamos a continuar. Entonces, aquí. ¿Cómo se llama esta tabla? Voy a preguntarle a Sara Garzón. Sara Garzón, ¿cómo se llama esta tabla? Buenos días. La tabla que estaba mostrando. Sara. Que todos apaguen las cámaras. Sara Garzón. Bueno, una persona que participe. Entonces vamos a preguntarle a Señor profe. Sara, buenos días. ¿Cómo se llama esa tabla? La tabla que Buenos estábamos. días, profe. ¿Cómo se llama la tabla de la que estábamos hablando antes de? Profe, todavía no la estoy viendo. Todavía No, pero no se dice, puede ver. no, yo sé que no Todavía se no puede la ver hemos- y solamente me habla Sara. Yo sé que no se puede ver, Sara, pero ya la van a ver, tranquilos. Ya la van a ver. En un chasquido de dedos aparece. ¿Ya la ve? Ok. Bueno, ¿cómo se llama esa tabla? De lo que No. tú has trabajado en estadística en este año. ¿Cómo se llama esa tabla? Tabla de frecuencia. Correcto. Estaba muy fácil, ¿no es que el nombre estaba ahí? La tabla de frecuencia es la tabla que nos sirve para organizar la información de una encuesta. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hacen el ejercicio estadístico, lo que deben hacer es precisamente una tabla de frecuencia para organizar. ¿Qué se pone al lado izquierdo? Se ponen los ítems, o sea, las posibles respuestas. Por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? Y entre los ítems aparecerá rojo, verde, amarillo, café. Claro, habrán infinidades de colores, pero entre ustedes, si quisieran saber, hay que cerrar la pregunta. Acuérdense que cuando iniciamos a hablar, hablábamos de la posibilidad de preguntas abiertas donde la gente puede expresar todo lo que quiere, o preguntas cerradas, donde se limitan las respuestas o las posibilidades de respuesta. Entonces, al ustedes poner los ítems al lado izquierdo, van poniendo, bueno, que amarillo, azul, verde y dorado. Amarillo, ¿la frecuencia cuál es? 20, dorado, 50, etcétera, etcétera. Así como ustedes han trabajado estadística, recuerden que esto es un repaso general de lo que estamos trabajando en estadística. ¿Qué es lo que nos dice acá? Dice, aquí habla sobre un estudio estadístico que hicieron frente a las notas que sacaron los niños en una determinada prueba. Y entonces dice, los datos de información que se recogen puede ser opinión de las personas sobre el tema de edad, sexo, encuestas, donde viven, personas en la casa, qué tipo de sangre tienen, grupo de personas, etcétera, etcétera. Es un ejemplo general que nos está dando aquí. Bueno, me fui muy arriba. Aquí dice, hay tanta información que puede servirle a diferentes profesionales para sacar información muy útil, ¿cierto? Que les permite poder trabajar. Por ejemplo, lo que está haciendo en este momento el DANE. ¿Ustedes cómo creen que el DANE o que nuestra nación está valiéndose para poder trabajar? Pero mi mamá trabaja en el DANE. Genial. Tu mamá te puede explicar divinamente todo ese proceso. Mire, por ejemplo, ¿cómo hace, por ejemplo, el presidente para saber cuántos colombianos van a ser merecedores del auxilio por la pandemia? Acuérdense que Con una encuesta, profe. a través de la encuesta. Con una Y es encuesta que, de las personas más pobres. ¿y cómo sacaron eso? El DANE hizo un trabajo el año pasado. Acuérdense que el DANE hizo una encuesta, un censo general de todo, en donde determinaron cómo es la población de Colombia. Quiénes viven, con quién viven, cuántos viven, en qué condiciones viven. Aquellas personas, por ejemplo, los niños de quinto o las personas que presentaron el examen. Cierra el micrófono, por favor. Cierra el micrófono. Muchas gracias. O aquellas personas que están en este momento encuestadas.
Ellos saben, bueno, ustedes cuántos hijos tienen, 2 hijos, 3 hijos, ¿cierto? ¿En qué estrato viven? Estrato 1, estrato 2. Las personas que el año pasado presentaron examen institucional o examen de la nación, prueba saber o prueba ICFES, a ellos les preguntaron. Basados en esa información, ellos van tabulando todos esos datos, precisamente para saber cómo están viviendo. Y entonces se evitan de pronto que a unos sí le van a dar y a otros no, ¿no? Y además se evitan muchas cosas, por ejemplo, que la gente sea muy viva y diga, ay, no, es que yo no tengo, y en realidad sí tiene. Entonces la información que no, pero cuando comprueban y cotejan los datos, no, pero es que usted dijo en esta encuesta que sí tiene. ¿Sí? Vea cómo sirve la estadística y qué interesante es. Una invitación, porque yo aquí puedo tener los futuros estadistas de la nación que nos pueden ayudar a solucionar muchos problemas. Pero la estadística también sirve para otras materias en general. Por ejemplo, a los que quieren ser científicos, los que quieren ser químicos, los que les gusta estudiar la atmósfera, el aire, la composición del suelo. ¿No han visto, por ejemplo, en esos programas de Discovery Channel o en esos programas donde hacen la exploración del suelo ártico y entonces hacen unos y a más de 500 metros de profundidad y sacan la información del suelo y dicen en esta parte de la muestra es posible que haya gran cantidad de fósiles prehistóricos, porque de acuerdo a la prueba de carbono 14, tiene más de 500 millones de años de antigüedad estas muestras. ¡Ah, chévere! Ahí, aquellos que quieren ser economistas, están... Profe, tengo fondo de dinosaurio. ¿Señor? ¿Señor? Profe, tengo un fondo de la atmósfera. No te escucho. ¿La atmósfera qué pasó? Mira mi fondo de la atmósfera. ¿El fondo de la atmósfera? Ok. Ah, sí, te mire. Sí, tranquilo. Bueno, entonces, bueno. Llegaron 18 minutos después. Bueno. Señor, Empieza con esa entrada. Chicos, por profe, favor. llegué temprano. Bueno. Vamos a mirar acá. A veces los datos complicados se codifican. Esto quiere decir que se le coloca una palabra clave que indica un título muy largo. Ah, mire qué interesante. Entonces, cuando a veces el nombre es demasiado largo, se le pone una sigla o un número o un nombre codificado para poderlo identificar. ¿Listo? Esa es una curiosidad. La abreviación del nombre. Sí. Sigamos. Con esta tabla no se puede hacer mucho. Es importante registrar los datos. A partir de esta base de datos se puede hacer una tabla de frecuencia para determinar la frecuencia o las veces que se produce un fenómeno, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo basado que estamos viendo ahí. Esto no hay que pasarlo en el cuaderno. Esto es para que una lectura que yo les pasé a ustedes, para que ustedes hagan el favor de ir mirando e ir recordando un poquitico acerca de la estadística. Con los datos obtenidos elaboramos una serie de tablas. Ah, miren las tablas. De frecuencia de colores preferidos en el grupo de estudio. Mírenla. ¿Sí la miran? Color rojo, color azul, verde, morado. ¡Ay, mire qué interesante! Y aquí es donde nos salen las tablas de frecuencia, las gráficas, las gráficas de barras. Mire, tan curioso esta forma de presentar una gráfica de barras. Lo presentaron con cantidades. Entonces, como eran 2 personas de rojo, hicieron 2 cuadritos. Como eran 3 personas de azul, hicieron 3 cuadritos, etcétera, etcétera. Pero usted lo puede hacer con gráfica de barras como la hemos conocido. Sin embargo, miren las alternativas que nos presentan, ¿cierto? Ahorita vamos a conocer otras alternativas bien curiosas de gráfica de barras. Se puede observar colores preferidos
y de mayor frecuencia el azul, verde y cada uno. ¿Qué nos querrá decir cuando nos dice mayor frecuencia? Loren Sofía. Hola Loren, acabas de llegar. Buenos días. Loren. Hola, profe. Loren, nos acaban de hablar de frecuencia. Cuando dicen la frecuencia preferida, ¿a qué se referirá? Por ejemplo, nos dice que mira, si ves el gráfico, Loren, nos dice que las más preferidas fue el azul y el verde. Las frecuencias preferidas. ¿Qué nos querrá decir eso en términos estadísticos, Loren? Loren, ¿Cómo así, profe? si nos dicen que las frecuencias preferidas fueron el azul y el verde, ¿a qué se referirán? ¿Qué querrá decir eso? ¿Que las dos son iguales? Son iguales, iguales de qué, de pequeñas, de grandes, de numerosas o de pequeñitas. Bueno, ¿de qué? De números, Iguales en número. Y también, como son las preferidas, ojo, la palabra clave es preferidas. Si nos dicen preferidas, nos están hablando de que son las más, ¿qué? Más preferidas. Las más preferidas, las más escogidas. Muy bien, muy bien. Muy bien, Loren, muchas gracias. Entonces, frecuencia e inasistencia de los estudiantes. En un día, en el día 0, inasistieron 2. En el día 1, 2, ahí están mostrando. Y miren, aquí algo tan interesante. Esta gráfica, ¿cómo se llama? Matías, ¿cómo le llamamos esa gráfica? Mati. Matías. ¿Cómo se llama esa gráfica que vemos ahí en la exposición, Matías? Gráficas de líneas. ¿Sí? Gráfica lineal, correcto. Miren que la gráfica lineal y la gráfica de barras tienen una función en especial. Para un uso en especial, ¿cierto? Por ejemplo, en la gráfica de barras, nosotros podemos decir, mirar la cantidad, medir la cantidad de preferencias de un ítem en especial. Y en la gráfica lineal, no solamente miramos la diferencia entre las que son más y menos, sino que podemos mirar el progreso, el crecimiento o el decrecimiento. ¿Qué les recuerda esta gráfica a ustedes de lo que están viviendo en este momento? Lo que todos hemos estado viviendo en este momento durante la pandemia. Gráfica de puntos, profe. No, profe, la pandemia del COVID, profe. Pero en especial, ¿qué les recuerda? Pero en especial, Pues como va subiendo, profe, primero iba normal, después va Subiendo la cantidad de subiendo, infectados. pero si eso fuera más alto, subiendo. Ah, Profe, ahí el presidente nombra mucho. Pero no como va bajando por el momento, sigue subiendo, pero eso quita más, eso de abajo, así, bajo un La poquito, profe, como para yo arriba, estaba dijo, para allá, primo. ahí uno como apenas iniciando bajó, luego subió al máximo, Santiago, luego el bajó porque presidente le cuando inventaron nos, una el vacunita presidente y cuando nos, ¿por qué el presidente de hola, hola, Nicolás, ¿qué vas a decir? Señor, la curva epidemiológica, oigan este muchacho como está dentro de piloso lo que dice su compañero, la curva epidemiológica o la curva de contagio. El presidente de la República tomó la decisión de que a partir del 29 de mayo ya la economía debía activarse debido a que la curva de contagios empezó a bajar, ¿cierto? Pero ¿qué pasó, por ejemplo, en Bogotá? ¿Quién me cuenta? Yo, profe, Fue que la gente era muy desjuiciada y se contagiaron por eso. profe, que la gente que En una tomaba distancia, que no llevaba tapabocas, que no llevaba su alcohol. Profe, eso me hace sentir miedo. Profe, yo estoy solo aquí en mi casa y me da miedo que llegue alguien. Profe, Señor, tranquilo, no te va a pasar nada. El profe que ibas a preguntar sobre el presidente.
el presidente de la República Esa tomó vez la no decisión del tomaron en 29 de agosto cuenta. de iniciar con el comercio Silenciar. y activar unos sectores de la economía paulatinamente. Y mire que poco a poco se ha ido activando la economía. Por ejemplo, algunos de sus papitos ya están empezando Profesor. a trabajar, gracias a Dios, ¿cierto que sí? Ya están empezando a trabajar poco a poco porque algunos Sí, pero sectores ¿No de es la que el primero que de agosto ya iban a ver clases normales? y muy seguramente, adivine, eso depende de qué, Felipe. ¿De la qué? De la curva. De la curva de si la gente se sigue portando Epidemiológica. ustedes, cuando sale y no usa el tapabocas, Profe, pero es que igualmente que se mi papá reúnen- dijo que... se Mi papá reúnen me por dijo allá. que igualmente la gente- si había clases que no me iba a llevar, prefería que hiciera a mí clases. también. Prefería Felipe, que hiciera clases virtuales que ir al colegio así Y aunque normal. empiezan a clase la misma. Profe, a mí tampoco me van a dejar ir. portándose mal, Entonces nadie no va vamos a a poder, ir. porque la curva nos va a decir, la curva, escúchenme para que miremos escuchemos un poquitico eso. ¿Qué nos quiere decir la curva? La curva es la cantidad de contagiados frente a la capacidad hospitalaria de todo el país. Si el número de contagiados y hospitalizados sigue creciendo, resulta que las autoridades deben tomar una decisión y es cerrar nuevamente, como lo hicieron con la localidad de Kennedy la semana pasada. Porque la localidad de Kennedy empezó a haber grandes contagios porque la gente empezó a salir y a reunirse y a decirse para fiestas y no. Ahorita nos está hablando el presidente de un uso inteligente de la información. O sea que tenemos que ser inteligentes a la hora de comportarnos, ¿cierto? Aquí nos va a seguir hablando de la gráfica de barras. Aquí nos va a seguir, mire esta gráfica de barras tan interesante. Hay una gráfica de barras que es vertical y hay una horizontal. Uy, profe, ¿será que nosotros podemos usar la gráfica horizontal? Claro. Miren la diferencia que hay. La información, la variable independiente, que es la variable del eje Y, la variable del eje Y está sobre el eje horizontal y la independiente está sobre el eje horizontal. Y en el eje, y al contrario, y en esta gráfica de barra horizontal está al contrario. La barra dependiente está en el eje X y la barra independiente está en el eje Y. Vean, ustedes pueden hacer la información, la pueden hacer de diferentes maneras. ¿Listo? Características de las gráficas de barras. La separación entre barras convencional no sigue ningún parámetro específico como sucede con el histograma. Las gráficas se dibujan separadas. Ojo, no es hacer un grupo, unos renglones y no. No son edificios, se hacen gráficas de barras, separaditas una de otra. En el eje horizontal se escriben características cuantitativas. En el eje horizontal, ¿cuál será el eje horizontal? Pues el eje X, el eje que va de izquierda a derecha. ¿Listo? Su interpretación es muy puntual, muy concreta, tanto en el eje horizontal como en el vertical. Se escriben variables de la siguiente forma. Ahí nos están mostrando. Ahí nos están hablando cómo trazar una gráfica de barras. Esta ha sido la información general, niños, de lo que es la estadística. Vea qué interesante es, vea qué apasionante es la estadística. La invitación es para que ustedes retomen nuevamente del libro, que pasen un poquitico frente a lo que es la estadística, porque es una ciencia que vale la pena estudiar. Y es muy importante que ustedes la aprendan y la dominen. Ustedes en estadística en bachillerato van a dominar, como todos unos estadistas profesionales, muchos elementos de la estadística y van a aprender a conocerla. Es la invitación para que ustedes se acerquen más.
Bueno, yo tengo aquí a continuación y mi resumen de lo que vamos a trabajar. Aquí ya es, aquí en geometría vamos al grano, ¿sí? El resumen en geometría, yo creo que pues en otra oportunidad se los vamos a ir dando. Sí les estoy invitando a que lo hagan. Profe, Señor. ¿dónde decir la nota de las evaluaciones? Sí, sí, no te preocupes. Ya voy a terminar de abordar y los 10 últimos minutos Anda. vamos a hablar de eso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estamos aquí. Dígame. Entonces, estamos aquí frente a lo que es. Profe, yo también tengo esa guía. Dígame. ¿Qué me van a decir? Ok. Entonces, prestemos atención, por favor. Frente a Una pregunta. Dígame. Profe, si se acaba la clase, nos volvemos a conectar. Sí. Sí, porque yo voy a terminar de hacer la exposición de geometría y vuelven un ratito para que les dé su notica. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Profe, que no, ¿de qué? De las Bueno. evaluaciones. Si me permite, voy a hablarles a continuación de lo que se ha venido trabajando en geometría. En geometría hemos hablado acerca de las figuras planas, de las características de las figuras planas. Ustedes tuvieron muchos talleres en donde yo los revisé, me parecieron muy buenos trabajos. Y me parece importante que ustedes recuerden un poquitico esto. Las figuras planas tienen unas características. ¿Cuáles son las características de las figuras planas? ¿Quién me dice? ¿O lo hago o democráticamente? Bueno, muy bien. Vamos a preguntarle entonces a Boris. Boris, buenos días. Hola, Boris. Hola, profe. Boris, ¿te acuerdas de las características de las figuras planas? ¿Te acuerdas que había algo por aquí que era muy parecido a... Silencio, por favor. Sara. Habían unas características en especial. ¿Qué es lo que tienen, las figuras planas? ¿Te acuerdas? Esto de acá, ¿cómo se llama, Boris? La unión entre dos segmentos de recta en un polígono, ¿cómo se llama? Empieza por ver y termina en tice. Vértice. Muy bien. Vértice. Muy bien. También existen en los polígonos otra característica especial. Acuérdense, el área que existe, el área que existe. No. El área que existe entre la unión de dos líneas. A ver quién me dice. A ver si logro anotar acá. Ya. Ay. Ok, ya puedo rayar. Uy, que no podía rayar. Ahora sí. Miren, ¿se acuerdan que aquí había un área en especial? ¿Cómo se llama esta área que hay entre dos líneas? ¿Quién me quiere decir? Vértice. El vértice. ¿Vértice? Recuerden que el vértice es el área que hay, no es la apertura, es el área de apertura que hay en esta partecita. Nosotros podemos ponerle nombre a los puntos, A, punto B, punto C, punto D, ¿cierto? Pero puede ser cualquier nombre. Pero cuando le ponemos los nombres a los vértices debe ser ¿con letra qué? ¿Mayúscula o minúscula? Mayúscula. Mayúscula, profe. Existe una línea que
una línea que une puntos o vértices no consecutivos. ¿Cómo se llama esa? ¿Cómo se llama esta? Esta línea, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman esas líneas? Diagonales. Diagonales. Muy bien. Diagonales, profe. Uy, Diagonales. Diagonales. Bueno, continuemos. Existen varias clases de líneas. Líneas que nunca se tocan. Van igualitas, pero nunca se tocan. ¿Cómo se llaman? Hicimos, ¿acuerda? ¿Cómo se llaman? Paralelas, profe. Muy bien, Nicolás. Paralelas. Bien. Líneas paralelas. Se unen. Así como hay unas líneas, que hay unas líneas que se cortan. ¿Qué cortan? Por aquí donde habrán esta línea. Venga, vamos a ver si. Secantes. Secantes. Muy bien. Secantes. Muchas gracias. Continuemos. Venga, yo borro mis anotaciones. Voy a borrar mis anotaciones. Ya borré mis mamarrachos. Y continúo. Listo. Entonces, encontramos aquí, habíamos también hablado de un trabajo que hacíamos cuando nosotros hacíamos las unidades de longitud. Voy a preguntarle a ver aquí, a ver si se acuerdan, a ver, recordando, Manuel Felipe Rey, ¿dónde está? A la 1, o le va a poner falla. A las 2, Manuel Felipe. Señor. Ah, sí está, Manuel Felipe. Acuérdate de las unidades de longitud, Manuel Felipe. Háblame de las unidades de longitud. ¿Cuál es la unidad básica de las unidades de longitud? Cuando su mamá le va a tomar a usted la medida para un pantalón, le toma la medida con un... ¿Cómo se llama eso? Una cinta larga, ¿cómo se llama eso? No sé. Metro. Que ni yo hable, que para que no hablan, no me hablar. no. ¿Cómo se llama, Felipe? ¿Un metro? Un metro. Entonces la unidad básica de longitud se llama metro. ¿Cierto que sí? La unidad básica es el metro. Y hay múltiplos. ¿Cuáles son los múltiplos del metro? Los que miden cosas grandes. Por ejemplo, para medir la distancia entre Villavicencio y Bogotá. ¿Qué utilizamos? De Villavicencio a Bogotá hay 98, ¿qué? Kilómetros. Muy bien, Nicolás. Kilómetros. ¿Listo? Por ejemplo, cuando medimos un terreno, el terreno, la finca de mi abuelito tiene 58 Hectáreas. Kilómetros. Hectáreas. Metros cuadrados. Hectáreas. Metros cúbicos. Luego sigue de esos son y los decímetros, centímetros y ¿qué? Y milímetros. Decámetros. Milímetros. Yo les estaba hablando a ustedes que ustedes pueden tomar el área, el perímetro de las figuras. Cuando yo tomo el perímetro, cuando voy a medir un perímetro de una figura, siempre va a ser medir lo que hay alrededor. Siempre es medir lo que hay alrededor de la figura. Entonces, todo lo que hay alrededor de la figura se le llama perímetro. Cuando yo